Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué les parece el modelo que les presento para la lección de hoy? Muy práctico, cómodo y atemporal. En algún momento de nuestra vida seguramente hemos usado un pantalón parecido a este. Es un modelo que siempre se repite porque realmente es un clásico. Es una prenda suelta con una tela noble, en este caso se trata de una mezclilla. Tiene elástico. Es muy suelto, un tiro muy largo, es a media pierna, pero por supuesto puede ser largo. Y la característica que se destaca específicamente en el modelo de hoy es que tiene un corte donde hace un composé con la misma tela, simplemente variando la posición del hilo y el contrahilo. Además, en el corte justamente tenemos la posibilidad de darle aún más pliegues para crear más amplitud en el frente. En la parte posterior tenemos un bolsillo aplicado y en la parte delantera los bolsillos están incluidos específicamente con el corte del canesú. Aquí a un lado podemos ver modelos que tienen el mismo principio de trazo, son muy amplios y también son prendas muy cómodas. Tenemos variantes. Por ejemplo, en el primer caso podemos ver que existe un composé de diferentes motivos en la tela. Es una tela más liviana, sería para una época más estival. Conservamos el concepto del elástico, pero estratégicamente se han hecho cortes para crear este efecto así de pantalón tipo clown y es ideal para generar una prenda más juvenil, podría ser ideal también para niños y desde ya, dependiendo de qué tipo de tela, la apariencia de nuestro pantalón va a cambiar. Es también una buena excusa para reciclar telas. A veces tenemos cortes de tela que no alcanza para hacer una única prenda, pero sí para generar un collage de diferentes tipos de motivos y tener un pantalón divertido. También es una buena excusa para la práctica. Al usar remanentes de tela, no un corte real, podemos hacer el armado, un ensayo y verificar si nuestro pantalón está bien dirigido, si nos queda bien. Y luego, aunque es un pantalón con diferentes tipos de tela, perfectamente lo podemos usar para el diario en casa, para estar cómodos. En este siguiente modelo podemos ver también que se repite el mismo concepto de elastizar la cintura, bolsillos amplios, perneras muy anchas y tenemos un elástico en la parte inferior. Este pantalón también es ideal para los niños porque cuando los niños flexionan las piernas, trepan, escalan, el elástico cuando se sube no aprisiona la pierna, es muy cómodo. Por supuesto, variando el tipo de tela, aquí pareciera una tela frisada, una tela más de media estación, o también perfectamente sería una lanilla, una tela un poco más abrigada y sería ideal usarla en épocas de frío porque podríamos colocarnos por debajo una calza o legging térmico. El pantalón, al ser amplio y cómodo, superpuesto, nos generaría un poco más de abrigo. En este caso no tenemos elástico, pero sí se ha afinado la pernera, ¿sí? Y mantenemos los bolsillos grandes y el elástico o el cordón. Con la misma presencia de pantalón informal y suelto, aquí tenemos un poco más de elegancia, si se puede decir, porque cambiamos el tipo de tela y además no existe elásticos. Aquí simplemente se ha colocado una pinza, ¿sí? A cada lado, ¿ven? Dos pinzas pequeñas que se encargan de dar el efecto de como una especie de puño. También he visto que tienen cortes aquí en los pantalones, o sea, la amplitud está aquí y luego al colocar el corte como una especie de puño más chico, se da el efecto de ajuste en la parte inferior. Algo similar a esto, ¿sí? Como ven aquí está más entubado, pero la amplitud se conserva en la parte superior. Aunque este pantalón es un poco más formal, entre comillas, mantiene el elástico y los bolsillos grandes, así como las perneras amplias. Básicamente, el trazo es muy similar para todos, obviamente varían según el diseño.
Cualquiera de estos modelos es ideal para una ropa sport casual, para estar muy cómodos, pero además es ideal porque nos da la libertad de cuando fluctúa el talle, ¿sí? Si por algún motivo tenemos un peso corporal que fluctúa y es muy difícil hacer pantalones porque todo el tiempo hay que estar ajustándolo, este es ideal. En este caso tenemos un elástico fijo, pero podemos poner también un elástico con cordón como en este modelo y entonces podemos aflojar o ajustar el elástico dependiendo de la ocasión. Además, es un pantalón fácil de confeccionar, como vimos, porque no tenemos ni la pretina ni el cierre, una de las partes más difíciles para los principiantes cuando estamos haciendo pantalones. Y también este tipo de pantalón con este tipo de forma, o sea, amplio en esta zona y más ajustado en la parte inferior, este por ejemplo que está aquí, o este otro, es ideal para las personas que siempre tienen problemas con muslos grandes, rodillas juntas, piernas arqueadas, donde los pantalones comunes siempre tienen que tener ajustes, siempre tienen defectos, problemas con el tiro. En este caso, estos pantalones deliberadamente son amplios, teniendo la holgura de una prenda casual. Bien, comencemos con la lección, pero antes recuerden. Atención amigos, las letras blancas que ven en fondo negro en la base de este video son los subtítulos automáticos de YouTube. Toquen el icono CC en su móvil y podrán desactivarlos. Vamos a utilizar para diseñar este pantalón los patrones básicos del pantalón clásico. Previamente lo vamos a trazar a medida, vamos a hacer una prueba en una tela, vamos a hacer las posibles correcciones y entonces sí se va a convertir en nuestra plantilla. En la I que está aquí arriba en la pantalla les voy a dejar el enlace para que aprendan a trazar el patrón básico. Pero también les voy a dejar dos videos más extra que se trata de las posibles correcciones que podemos hacer en nuestra toal o prenda de ensayo. Esta se hace previamente para comprobar que nuestro patrón está bien, pero además para descubrir o identificar errores previamente, o sea, corregirlos antes de trazar o diseñar los futuros pantalones. Recuerden que este paso es muy importante porque si yo solamente trazo el patrón y considero que está bien porque lo hice a medida, pero no hago una prueba previa, no tengo forma de saber si el trazo, las medidas y el comportamiento de la tela en el cuerpo de la persona es el indicado. Hay factores que intervienen en la apariencia final de una prenda que no se pueden medir. Ejemplo, la postura de la persona, ¿sí? Así que les dejo entonces los videos para que ustedes practiquen, preparen sus plantillas y luego sí estén capacitados para diseñar este modelo y los futuros modelos que vamos a presentar en el canal. Ahora sí, comencemos. Bien, comencemos con la delantera. El color celeste es el patrón resultante de la transformación. Lo que voy a hacer es trazar una cintura recta. En el básico, en mi caso, tengo una bajada aquí. Bueno, voy a hacerla totalmente recta, ¿sí? Como vemos aquí. Y además, también voy a hacer recta esta zona, donde originalmente había una inclinación, porque claramente la cintura es menor que la cadera. Entonces voy a trazar una línea recta y no voy a tomar en cuenta para nada la pinza de entalle. Si por algún motivo tuviéramos la cadera menor que la cintura, entonces no tenemos ningún problema porque claramente va a pasar perfectamente la cadera en la medida de la cintura. Pero en este caso, como la cintura es menor y se ajusta con una pinza, vamos a hacerlo totalmente recta, ¿sí? Al largo total voy a restarle 24 centímetros y además en los laterales voy a restarle 2 centímetros para ajustar un poco la pernera en la parte inferior.
voy a medir la entrepierna o portante, ¿sí? O sea, el lateral interior del patrón del pantalón, y esa medida la voy a dividir entre 8, ¿sí? Y luego esa octava parte del largo es lo que voy a bajar aquí. En mi caso mide 79 centímetros, dividido entre 8 me da 9, casi 10, 9,8, casi 10 centímetros. Entonces redondeé directamente para colocar aquí 10 centímetros, o sea, bajé desde el tiro original 10 centímetros y allí tracé una curva suave para darle un tiro largo como muestra mi modelo. En la parte superior, atención, no está incluida la pretina, la vamos a hacer falsa porque es mucho más fácil cuando tenemos un bolsillo como el que presenta el modelo. A la altura de la cadera aproximadamente voy a trazar una línea, pero no va a ser totalmente recta, o sea, la voy a hacer con una leve bajada, más o menos 1 o 2 centímetros, para que nos dé este efecto de pico. Una vez que corto el patrón, se vería de esta forma. ¿Sí? Tenemos la parte superior del canesú y la parte inferior de la pernera. Voy a tomar en cuenta el hilo, atención. Recuerden que el hilo divide a la mitad exacta el ancho del pantalón, y el ancho del pantalón lo determina el tiro, o sea, de aquí hasta aquí voy a trazar una línea recta perpendicular y tiene que también ser la mitad de la pernera. Aquí también lo voy a tomar en cuenta. El hilo está aquí, en este pantalón. O sea, esta sección del pantalón debe mantenerse en esa posición y vamos a modificar cada uno de los lados, ¿sí? El lateral exterior y el lateral interior del patrón. Aquí en este siguiente paso lo podemos ver claramente. He cortado por las líneas auxiliares y en la parte del canesú, en la parte superior voy a abrir 0,5 y en la parte inferior 1 centímetro. Luego, en la parte de la pernera solamente voy a abrir la parte superior, o sea, no voy a separar la parte inferior donde va el pie, y voy a abrir 2 centímetros. Esto es para que tenga la posibilidad de hacer estos pequeños pliegues. ¿Ven? Son mínimos. Una vez transformados, se vería de esta forma. Tenemos aquí la pernera, ¿sí? Que ya está lista para cortar. Y aquí tenemos que detenernos para hacer el bolsillo. Como vemos, se utiliza el corte del canesú para hacer la bolsa de bolsillo. Es mucho más simple. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Aquí tengo el canesú, pero lo tengo en piezas dobles. Vamos a marcar en el lateral 15 centímetros desde la cintura, ¿sí? Para la abertura, y el ancho va a ser de 4 centímetros. Voy a calcarlo en un papel extra y esta pieza la voy a cortar, la voy a retirar, ya no la voy a usar más. Y aquí tengo la otra pieza, ¿sí? Doble, como vemos aquí, y este es el canesú original. ¿Sí? Tenemos ahí entonces el canesú original y la pieza que se superpone. Pero además, como ven aquí, he dibujado la vista. Esta se va a copiar desde la abertura de la pieza superior y luego va a ir, por supuesto, cosida en el interior para que cuando colocamos la mano se vea una buena terminación en el filo de la abertura. Recuerden que la base del canesú se hace con la misma dirección de la línea del pantalón y la parte superior, que sería la de la abertura, lo hacemos en el contrahilo para generar el efecto. Eso también se hace aquí en la pretina, ¿sí? Para generar la textura visual de la, digamos, contraposición de las líneas. Tenemos lista entonces la delantera de nuestro pantalón.
Si te gusta la lección, suscríbete a este canal, comparte el video y regálame tu lindo like. Pasemos al trazado de la parte posterior, que es muy similar a la parte delantera. Una vez más voy a restarle al largo total del pantalón 24 centímetros. A cada uno de los laterales voy a restarle 2 centímetros. En la parte superior voy a olvidarme de todo tipo de entalle y voy a trazar líneas totalmente rectas a partir de la posición de la cadera, ¿sí? Como vemos aquí, pero sí voy a respetar la inclinación que tiene aquí el pantalón clásico, ¿sí? Esta inclinación la voy a respetar en la parte trasera porque en realidad el largo del pantalón se determina desde aquí, el lateral. Esta posición va a coincidir con la delantera. Este excedente que siempre sobra en un pantalón común, en todos los pantalones, es importantísimo porque es la holgura de la persona cuando se sienta, ¿sí? Nunca hay que quitárselo. Si el pantalón no tiene esto, normalmente en un patrón, la persona siempre va a sentir que el pantalón se baja cada vez que se sienta o se agacha, ¿sí? O se pone de cuclillas, siempre se baja porque justamente los glúteos se ensanchan cuando nosotros flexionamos las rodillas. Como hice con la delantera, voy a tomar la medida de la entrepierna o portante o lateral interior del patrón y esa medida la voy a dividir entre 8 para tener la medida de la bajada del tiro, ¿sí? En mi caso dio casi 10 centímetros, o sea 9,8 lo redondeé a 10. Esta forma de calcular es proporcional, o sea, si ustedes tuvieran un pantalón más corto, por ejemplo para un niño, simplemente a la medida del interior de la pierna lo dividen entre 8 y tienen la bajada, ¿sí? No es una medida fija, sino que es una medida proporcional. Aprovecho para recordarles que las medidas que yo les estoy dando aquí son ilustrativas. ¿Esto qué significa? Que no son fijas, no son estándar, están sujetas a cada formato específico y medida de las personas. Por supuesto que yo les doy un estimativo, pero dependiendo de la altura y el tamaño que tenga cada persona, ¿sí? Y las características específicas de las figuras de cada uno y sus patrones básicos, las medidas pueden variar. Esto significa que estamos haciendo una prenda a medida. Cuando hay prendas a medida, nunca hay dimensiones fijas. Las dimensiones las marca el cuerpo de la persona, las preferencias y el modelo que estoy creando. Tengan siempre en cuenta eso. Por lo tanto, recomiendo que hagan una prueba para verificar si estas medidas se adaptan a la figura y el modelo de cada uno de ustedes. Luego voy a hacer una marca a la altura de la cadera, ¿sí? Y con una leve bajada aquí de 1 a 2 centímetros. Esta medida aquí en el lateral debe coincidir con el lateral de la delantera. Recordamos que antes de cortar el patrón voy a marcar el hilo. El hilo, recuerden, es el del básico. Ese va a ser mi guía, ¿sí? Porque justamente el hilo está marcándome el ancho del patrón básico. De esta manera estoy segura de que voy a tener la prenda aplomada porque voy a modificar su forma y no tenemos que hacer que el pantalón salga de su posición de aplomo. Una vez que tengo entonces el patrón ya recortado, antes de separar el canesú voy a trazar las líneas auxiliares y recuerden que en mi caso el hilo está aquí, ¿sí? Allí está el hilo, esta línea o esta zona del patrón no se modifica y sí lo hacemos con el resto. En la parte del canesú no es el problema está aquí porque se abre de un solo lado, ¿sí? En la parte superior y no en la parte inferior, para que siga teniendo la coherencia. Entonces les voy a hacer una demostración. El patrón se abre desde la parte superior y observen que esta es la línea del
hilo. Esta línea no se mueve, se mantiene donde está. Y luego movemos las otras piezas, pero no movimos la pieza central, que es la que determina el hilo, ¿sí? Esta se queda en su lugar. De esta forma yo he abierto el patrón sin modificar la caída. Entonces el patrón intervenido se vería de esta forma. En el canesú le he dado 0,5 a cada una de las aberturas en la parte superior y en la parte inferior 1 centímetro. Y en la pernera también le di 1 centímetro porque no le vamos a poner pliegues en la parte trasera. O sea, va a medir casi lo mismo. Si ustedes lo desean, si quieren ponerle pliegues, perfectamente entonces le ponen un poco más. Pero recuerden que este corte está justo en la parte saliente del glúteo y no sería lo indicado colocar justo ahí los pliegues. Ahora, si ustedes hacen un canesú un poco más corto, entonces sí, porque al colocarle los pliegues realzamos el glúteo. En este modelo no es el lugar correcto, pero eso por supuesto es a gusto. Así se vería entonces con la tela. Una vez más tenemos el canesú en contrahilo, al igual que el bolsillo, que se traza de 13 centímetros de alto por 9 de ancho, y la pernera en el hilo de la tela. Obviamente que esto sucede así porque la tela tiene estas rayas, ¿sí? O esta textura, pero no necesariamente tiene que ser así. Puede ser todo en un solo color o combinar estampados, como vimos en uno de los modelos al principio del video. No olvides visitar mi blog kivitamoyo.blogspot.com y seguirme en mis redes. Bienvenido. Lo que resta hacer es medir la distancia que tiene la cintura de la delantera en el canesú, la cintura de la trasera en el canesú, y multiplicarla por 2 para determinar el ancho que tiene la pretina. Y yo le he dado en mi caso 8 centímetros, o sea 4 centímetros tendría una vez que está doblada, por supuesto sin márgenes de costura, y un elástico de 3 centímetros y medio sería el ideal para colocar en el interior. También podemos colocarle un cordón en el caso, por ejemplo, de que esta prenda sea para trabajar o para hacer tareas. Cuando nos ponemos en cuclillas o cuando nos agachamos, tiende a bajarse cuando el elástico es muy grande, ¿sí? Cuando no es un elástico muy reforzado. Entonces le podemos colocar un cordón, o en algunos casos el elástico ya viene con un cordón incluido, y entonces, además de ser más práctica porque la prenda se mantiene en la cintura, si por algún motivo tenemos un poquito más de pancita, soltamos el cordón y se afloja la prenda, ¿sí? De esta forma entonces resolvemos la pretina de nuestro pantalón. Tenemos listos entonces los patrones finales de nuestro modelo. Como ven, tiene un desarrollo bastante simple, aunque hay que prestar atención en algunos detalles. Es ideal esta prenda tanto en el diseño como en la confección para los principiantes que tienen ganas de hacerse su primer pantalón. Este es perfecto porque obviamente tiene la libertad de ser demasiado informal. Entonces, si hay algunos defectos para corregir o para ir perfeccionando, bueno, con este pantalón es ideal para la práctica. Desde luego es un pantalón muy cómodo y es un modelo que siempre retorna en la moda, por supuesto actualizándose, cambiando el tipo de tela o la combinación que se hace con otras prendas u otros zapatos. Es una prenda que siempre está actual. Espero que haya sido fácil la lección. Yo sé que sí, porque realmente es muy simple. Que lo puedan poner en práctica, que me cuenten en los comentarios luego qué tal les fue con el patrón. Si tienen alguna duda sobre este modelo o cualquier otro, por supuesto, lo pueden dejar en los comentarios. También pueden sugerir modelos para que hagamos próximos videos. Ahora sí, amigos, me despido. Si este video les gustó, seguro el próximo les va a encantar. Hasta pronto.